Y damos paso al siguiente ponente, que en este momento lo voy a presentar. Como segunda ponencia tenemos al doctor Juan Carlos Ceballos. Él hablará sobre las estrategias de litigación en materia de tránsito. El doctor Juan Carlos Ceballos tiene estudios realizados en materia de Derecho Procesal y Litigación Oral en la Universidad Internacional SEC. Tiene una maestría en Derecho Constitucional realizada en la Universidad Iberoamérica. Es abogado de la Universidad Técnica. Realizó sus estudios de abogacía en la Universidad Técnica Particular de Loja. También es ingeniero en comercio exterior, estudio realizado en la Universidad Politécnica Javeriana de Quito. Como experiencia laboral, el doctor ha prestado sus servicios a la Fiscalía de Aduana de la provincia de Guayas y de la SUAY. También ha prestado servicio en el Servicio Nacional de la Aduana del Ecuador. Es abogado litigante en un consorcio de abogados aduaneros y es docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Sea usted bienvenido, doctor Carlos. Le doy la palabra, el auditorio es suyo. Muy buenas tardes con todos. Primeramente, agradeciendo la invitación. Siempre estaré presto a compartir conocimientos. Sí, me gustaría, por favor, a ver si me pueden habilitar para compartir pantalla. Mi asistente va a ayudarme con este tema. Sí, doctor, lo puede compartir. Ya, muchas gracias. Bien, como les decía, lo importante aquí es dar a conocer a ustedes ciertas cuestiones que tienen que ver con la litigación oral. Estamos ya desde hace varios años en temas penales y en materia no penal, ya utilizando la oralidad. Y vale recalcar que existe un desconocimiento de lo que es la materia de litigación oral. Y esto permite ganar o perder juicios. Créanme, les va a permitir a ustedes que saquen un proceso adelante o, a su vez, se les quede el proceso. Pero lo peor de todo esto es que si es que se topan con un abogado que sepa litigar, que conozca de técnicas, reglas y estrategias de litigación oral, ustedes van a quedar mal ante un cliente, van a quedar mal ante el juez, y el otro abogado va a saber cuáles son sus puntos débiles. Hoy justamente tuve una audiencia que, a pesar de que una persona crea que tenga la razón, que tenga todas las pruebas, en el momento en que siente que un abogado le ataca en el tema de hacer preguntas en un interrogatorio y no puede sacar información, primero que nada le va a descontrolar. Se le va a acabar la audiencia. No va a saber cómo hacer preguntas. Y ahí sí, el segundo camino es que va a perder el control de la audiencia y lamentablemente se le va a ir el caso. Como dije, va a quedar mal con los clientes. En el tema de tránsito, así como en toda la materia penal, y no se diga materia no penal, las reglas de litigación oral son las que mandan en un proceso. Para eso también tenemos que aplicar técnicas y la estrategia ya viene utilizada de acuerdo al abogado. Vamos a proyectar en este caso, este día, primero no sé si es que se ve bien, ustedes me avisan, por favor. Esto es parte de un informe pericial de reconocimiento del lugar de los hechos en un caso en la ciudad de Otavalo. Bien, voy a leerles lo que dice más o menos el relato de los hechos de este informe y vamos a partir de ahí para conocer lo que es la teoría del caso. ¿Qué nos dice? Bueno, pongo en su conocimiento que recibí una llamada del ECU 911 aproximadamente a las 10:15 p.m. informándome de un accidente de tránsito suscitado en las calles, en donde al llegar al lugar de los hechos me pude percatar que se trataba de un accidente de tránsito de tipología choque por alcance, en donde el vehículo de placas, marca tal, tipo tal, mismo que circulaba en sentido norte-sur, impacta su parte frontal 3/3 con la parte posteriores 3/3 del vehículo de placas tipo
color, el cual circulaba en el mismo sentido. Producto del impacto, resultaron 2 personas lesionadas, las cuales fueron atendidas inmediatamente por Alfa 10 del Ministerio de Salud Pública, trasladándole inmediatamente hacia el Hospital San Luis de Otavalo a realizar la valoración médica. Asimismo, el señor X, vamos a llamarle, se le procedió a la aprehensión para realizar las pruebas de alcotest, dando como resultado 0 grados por litro. Posterior, la valoración médica. Y el señor tal, que vamos a llamar Y, se le procedió a la aprehensión para realizar las pruebas de alcotest, dando como resultado 0 grados posterior a la valoración médica. Como ustedes van a observar aquí, existen 2 vehículos, el uno que le van a llamar posteriormente el número 1 y el 2, en donde hay un accidente de tránsito por alcance, o sea, la volqueta, el camión, mejor dicho, el camión que iba atrás, le alcanza al vehículo en la parte posterior. El vehículo 1 es un bus escolar. Y este es el accidente de tránsito. Generalmente así suceden las cosas. Entonces, el abogado, desde el momento en que ocurren los hechos, si es que les llamó su cliente, comienza a elaborar la teoría del caso, partes de las técnicas de litigación oral. Desde ese momento comienza la elaboración del caso. Si no estuvo presente, pues al día siguiente que vaya a su despacho, que vaya a conocer al abogado, el cliente, y le diga, mire, esto es lo que sucedió. Desde ese mismo instante comienza lo que es la teoría del caso. Entonces, ¿qué es lo que nos acostumbraron todo el mundo a definir a la teoría del caso? Era como decir una construcción de los hechos, ¿no? Pero va más allá de eso. La teoría del caso viene a ser llamémosle algo así como una herramienta metodológica que cada una de las partes tenemos. ¿Para qué? Recolectar. Vamos a sacar información. El abogado se convierte en este momento en investigador. Y es lo que deberían hacer todos los abogados. No abogados de escritorio, sino abogados de campo, en donde tenemos que nosotros ir a recolectar. Nosotros vamos a proporcionarles a ustedes la receta con la que nos manejamos nosotros. Y justamente les voy a proyectar para que ustedes puedan observar por qué les llamamos receta a la teoría del caso. Por favor, si nos puedes ayudar. Entonces, no tengo la diapositiva. Entonces, ¿qué es una teoría del caso? Primero, tiene una doble función. Por un lado, nos sirve como un mapa de ruta para guiar nuestro trabajo de investigación sobre los hechos. Bien, y por otro lado, nos permite la obtención de pruebas. Como les decía a ustedes, esta teoría del caso no es una narración de la historia, eso es muy aparte. No es una historia persuasiva, no es un alegato de apertura. La teoría del caso es mucho más allá de eso. Y aquí viene la receta. Es recolectar, estructurar, construir, excluir, transmitir y absolver. La receta para que ustedes tengan presente siempre que vayan a trabajar en una teoría del caso. ¿Y por qué les llamamos receta o la R? ¿Por qué empezamos con la R? Recolectar. Como les dije, el abogado es el investigador. Lo primero que hace es investigar los hechos. Debe identificar qué hechos le van a ayudar. Debe seleccionar cuáles son los más relevantes y separar de los que no son. Entonces, recolecta esas pruebas o esos elementos de convicción que le va a servir como prueba. Y una vez que ha recolectado, empieza a estructurar su mapa de ruta, su teoría del caso, que es la que va a exponer ante los jueces. Entonces, al hablar de estructurar, es ordenar de acuerdo al nivel de importancia los hechos. Aquí es hechos, teoría del caso. Y al ordenar, tenemos que escoger, de acuerdo al nivel de importancia, aquellos hechos que respaldan nuestra pretensión. ¿Cuál va a ser? Que no tuve la culpa, que yo fui inocente, que tuvo la culpa el día adelante. Ya vamos a ver después cómo podemos cambiar,
porque teorías del caso hay muchas. ¿Y cuáles son esos hechos que van a responder efectivamente a los argumentos que pueda presentar la otra parte, que en este caso viene a ser fiscalía? Entonces, así voy estructurando. Hay hechos principales que vienen a ser esa columna vertebral y hay hechos secundarios que es para ir amoldando mi teoría del caso. Entonces, cuando podemos identificar estos hechos, ya hemos estructurado, ahí viene la fase de construir. Ahí empezamos a darle ya forma, construir nuestro mapa de ruta, nuestra teoría del caso. En esa construcción debe apegarse a la norma, a la normativa. Tenemos que asegurarnos que nuestra teoría esté respaldada en argumentos que nos ayuden o que estén en la ley. Si no, simplemente no van a creernos, no va a ser contundente ante los jueces nuestra teoría del caso. Y como estamos construyendo, ahí viene la letra E, que es excluir. Significa que hechos débiles o hechos que yo no pueda comprobar, simplemente tendré que sacarles, porque no va a poder ser aceptada nuestra teoría del caso. Y cuando ya te he estructurado toda esta teoría del caso, claro, obviamente tendré que transmitir, porque eso voy a presentar a los jueces, al juez, en este caso, al juez de tránsito. Y tiene que existir, en el momento en que yo transmita, una coherencia, debe apelar al sentido común. Y asimismo, esa transmisión debe persuadir al juez. ¿Para qué? La última letra, para absolverle de culpa, para que se ratifique el estado de inocencia. Ahora, en este caso, para fiscalía es más duro la teoría del caso. Y ahí sí, ¿qué tiene que hacer fiscalía? Se le pone cuesta arriba porque a fiscalía le corresponde probar cada uno de los elementos del delito o las categorías del delito. Es decir, tendrá que probar la acción, la tipicidad, la antijuricidad y en este caso, en tránsito, la culpabilidad de esta persona. Y de esto, si tenemos el tipo penal, tendrá que demostrar, probar en audiencia que se cumplen cada uno de los elementos del tipo penal. En el presente caso, daños materiales que tenemos, tendrá que demostrar, y aquí vamos a ver algunas preguntas. Por ejemplo, en la teoría del caso, ¿qué tendrá que demostrar fiscalía? Que, digámosle, X, que era el conductor del camión, que X estaba conduciendo efectivamente el vehículo. Podrá probarlo con el parte, con las versiones, el testimonio que den los agentes de tránsito, pero también tendrá que probar que Y estaba conduciendo el bus. Tendrá que probar que el choque por alcance, el accidente de tránsito, fue por negligencia, por imprudencia, por alguna acción irresponsable del conductor X. Tendrá que probar que, en este caso, si el choque por el alcance no se produjo por un frenazo intempestivo de parte del bus. Y, ojo, y aquí vamos sacando otras teorías. Tendrá que probar, vamos a proyectar la versión, justamente aquí tenemos una versión, tendrá que probar que no se produjo porque frenó para dejar pasajeros el bus. Tendrá que probar que por qué razón el bus estaba utilizando una vía rápida, que es una autopista, y si es que en realidad frenó o no frenó. Tendrá que probar si el camión iba cargado o no iba cargado. ¿Y cuánta distancia era en la que iba el bus? El camión en relación al bus. Bueno, todas estas cosas tiene que probar. Le toca cuesta arriba, como les dije hace rato, a fiscalía. Todo eso tiene que probar. Vamos a ver la versión. Tenemos una versión que es justamente la que está proyectándose en este momento. Esta es la versión de uno de los agentes de tránsito. El día martes 12 de diciembre del año 2018, a eso de las 22:15, mientras nos encontrábamos realizando las rondas respectivas,
mediante el EQ 911 nos indicaron que nos acerquemos a la estatal 35 y José Martí a verificar un accidente de tránsito. Al llegar al lugar me percaté que se trataba de un accidente de tránsito de tipología choque por alcance. De igual manera, la ambulancia ya se encontraba ahí prestando los primeros auxilios a las personas lesionadas. El vehículo tipo camión se encontraba circulando en sentido norte-sur, el cual impacta su parte frontal, sus 3/3 contra la parte posterior del bus. En ese momento se procedió a la aprehensión de los conductores y detención de los vehículos que fueron trasladados a los patios de retención vehicular de la ciudad de Ibarra. Asimismo, se trasladó a los conductores al Hospital San Luis de Otavalo para realizarle los exámenes médicos y las pruebas de alcotest, dando como resultado 0.00. En ese momento, pude verificar que las personas presuntamente lesionadas fueron dados de alta inmediatamente, por lo cual no se procedió a la detención de los conductores. Y como los daños materiales se presumen sobrepasan los 2 salarios básicos unificados, se procedió a ingresar los vehículos a los patios de móvil del NOR y entregar el parte a Fiscalía. Preguntas que le hacen. ¿En qué fecha usted tomó procedimiento? El día 11 de diciembre del presente año a las 22:15. Pregunta 2. ¿Qué personas se encuentran dentro del bus? En los videos que se adjuntan al parte se encuentran las entrevistas a uno de los estudiantes que viajaba en el bus, la misma que indicó que ellos estaban viajando y de la nada se escuchó un golpe en la parte de atrás. Y la entrevista a la persona que viajaba como acompañante en el camión, quien dijo que se encontraba en la camilla de la parte de atrás del camión y que sintió un frenado de golpe y que alzó la cabeza y de una se impactó con el bus. Entonces, como ustedes ven, aquí tenemos ya una versión en donde ya nos proporciona más datos y que eso vamos incorporando. Y de aquí parten más, como les dije, pueden haber otras teorías del caso. Como ustedes ven, dentro de esta teoría del caso en ningún momento se habla de que el camión estaba cargado. Pero de ser así, al momento en que ustedes vayan construyendo su teoría del caso, y como les decía, Fiscalía tiene que probar todos estos hechos, que incluso había un acompañante, y cómo prueba que el choque no se debió a la negligencia del bus por frenar para dejar a una persona en la estatal E35, que es una vía rápida. ¿Por qué razón estaba el bus ahí? Ahí cambia el sentido. Y ahí pues parten las teorías del caso. Ustedes, como ven, pueden formar varias teorías del caso y cuando ustedes ya tengan lista su teoría del caso, llegarán al juicio, o sea, van a evacuar toda la prueba necesaria porque eso les va a servir para, en el juicio, probar ante el juez los hechos. Ahora, vamos al tema que estemos ya en la etapa de juicio. ¿Cómo se inicia? Sabemos que hay el alegato de apertura. ¿Qué es un alegato de apertura? Pensemos en una obra, en el cine, vamos a una película que se está proyectando en el cine. Generalmente, nosotros, cuando vamos a ver una película, lo primero que hacemos es ver la sinopsis. Queremos saber de qué se trata la película, antes de escoger qué es lo que vamos a ver. Entonces, en ese momento, nosotros, a ver, vamos a proyectar, por favor, proyectemos el alegato de apertura. Entonces, en ese momento nosotros vamos a leer lo que dice en la sinopsis o vamos a ver qué dice el tráiler de una película. Y si nos atrae, vamos a entrar a ver, pues. Entonces, esta es una analogía de lo que es un alegato de apertura. Cuando ustedes ya vayan a la audiencia, lo primero que tienen que proyectar ante el juzgador es algo que impacte. Van a utilizar un tema, una frase. Van a, por ejemplo, a ver, veamos una frase que, supongamos que hay un accidente, ¿no? Vamos a decir, lamentable accidente que enluta a una familia. Vamos a empezar así. O si estamos hablando de que queremos decirle al juez que
había un agravante que estaba conduciendo con licencia caducada. Entonces tendremos que hacer referencia como parte principal, como lema, como tema, produjo un accidente y estaba conduciendo con licencia caducada. Entonces eso va a llamar la atención. Cuando nosotros presentamos un alegato de apertura, las 20 primeras palabras son las que van a definir la atención que dé el juez a nuestro alegato. No vamos a llenarle, como dije anteriormente, aquí no vamos a dar una narración de los hechos. Estamos ante el juez que va a juzgar y él lo que necesita saber son hechos. A él no le importa, no le interesa la norma porque el juez conoce el derecho. Nosotros sabemos como abogados que el juez sabe, por eso está aplicando justicia. Entonces a él lo que le interesa son los hechos. Tenemos que aprovechar la primera intervención que tenemos con el juez. Aprovechar este primer momento, este primer instante para llamar su atención. Y una vez que nosotros presentamos, hacemos el alegato de apertura, ahí nosotros tenemos que no meternos en lo que es una narración total de los hechos. No tenemos que intentar probar los hechos. Tenemos que lograr que nuestro alegato sea, o sea, tenemos que captar la atención, eso es lo importante. Entonces tenemos que aprovechar este momento para poder dar a conocer al juez la importancia que tiene nuestro caso, por qué consideramos que es inocente. Entonces, una de las herramientas fundamentales de la litigación viene a ser este alegato de apertura. Otra cosa, y eso vale recalcar, el juez no conoce nada de los hechos, él no conoce el caso. Entonces, ¿a quién le corresponde ingresar, incorporar la información? Es a los sujetos procesales, en este caso fiscalía o el abogado de la defensa. El alegato de apertura de la víctima es otro generalmente, no tiene que probar ellos en cambio el daño. Ahora, en este caso, en lo que es el alegato de apertura, para evitar, eso sí llévese siempre presente, para evitar que caiga o le aburra al juez nuestro alegato de apertura, aquí sí, lo que abunda daña. No vamos por el hecho de hablar y hablar y hablar para ocupar los minutos a aburrirle al juez. Bueno. Entonces, una vez que yo he anunciado el tema principal, que no me tomará varios minutos, lo que hago con esto es transmitir al juez cuáles son mi teoría del caso, cuál es mi historia que yo le estoy presentando al juez. Muchos abogados lo dicen o les llegan a ubicar como que fueran los lentes que se le pone al juez. Por lo tanto, aquí el alegato de apertura es bastante importante porque tenemos que utilizarle de manera razonada. Bien, entonces una vez que nosotros hemos presentado nuestro alegato de apertura, ahí sí viene lo que es la parte ya de la prueba. Al momento de practicar la prueba, nosotros vamos a interrogar y contrainterrogar las reglas para la litigación oral. Y como siempre nosotros hemos dicho, hay 3 reglas de oro, de donde parten todas las demás reglas que están contenidas en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuáles son estas reglas de oro? Primero, la información tiene que ser proporcionada por el testigo o por los medios de información. Los medios de información son las fuentes de información que van a entregar al juzgador ese conocimiento. Entonces, la primera regla es que la información
la proporciona son únicamente las fuentes de información, es decir, los medios de prueba, los testigos. Segunda regla. Ojo con esta regla. Ni el fiscal, ni el abogado de la defensa son fuentes de información. Ellos no pueden ingresar información al juzgador. Ellos son los que llevan las fuentes de información. Ellos no ingresan. Y la tercera regla simplemente está relacionada con no está permitido engañar o inducir a error al testigo. Con estas tres reglas, todas estas reglas de litigación oral, como les decía, se centran en estas reglas. ¿Por qué? Porque si un abogado va a empezar a hacer un interrogatorio, no puede introducir información él. No puede engañar al testigo. Y por eso ahí vienen las preguntas que son las sugestivas, las capciosas, las compuestas, confusas, vagas. Todas estas giran en torno a lo que son estas tres reglas de oro. Vamos a poner un ejemplo. Fiscalía, no, en este caso el abogado de la defensa va a interrogarle a X, el conductor del vehículo camión. Entonces le va a, bueno, quiero que me presten atención en esto porque hay muchos fiscales, hay muchos abogados que cometen errores aquí y hay jueces que les dejan pasar esos errores. ¿Cómo? Cuando empiezan el interrogatorio, empiezan indicándoles, bueno, señor X, díganos usted, ¿qué hacía el 21 de diciembre del 2018, por decir así? Les pregunto a ustedes, esa información, ¿quién la está incorporando? ¿El testigo o el fiscal? Entonces aquí acaban de romper la primera regla, la primera y segunda regla, porque esa información la está incorporando el abogado. El abogado le está diciendo el día 21 de febrero del 2018 qué estaba haciendo. Entonces aquí tenemos que saber diferenciar qué preguntas hacer. Y ahí viene lo que son las objeciones. La objeción viene a ser ese filtro para que esa información no ingrese al juez. Y ustedes son los abogados que se convierten en el filtro. Y ahí viene la objeción. ¿Por qué rompió esas reglas? ¿Cuáles las reglas que rompió? Es una pregunta sugestiva. Las preguntas sugestivas son de tres formas. Primero, cuando viene encerrada ya la respuesta en una pregunta. O cuando se incorpora información que no se ha dado, no se ha presentado todavía en el proceso. Y la tercera, cuando se puede ingresar en la pregunta dos opciones, que a pesar de que no parezca sugestiva, sin embargo, se está dando la opción al testigo para que responda de cualquiera de las formas. Entonces, para eso las reglas de las técnicas de litigación oral han creado preguntas que nos permiten incorporar esta información. ¿Cómo se llaman estas? Las preguntas introductorias, las preguntas de transición y las preguntas de recapitulación. Entonces, si yo quiero, ahí sí yo puedo hacer una pregunta sugestiva. Si yo hago un interrogatorio, están prohibidas las preguntas sugestivas. Pero en el caso de que yo quiera o yo tenga que hacer una pregunta introductoria, ahí sí puedo hacer una pregunta sugestiva. Vamos al hecho de que el ciudadano X que conducía el camión, el juez ya le hace parar frente a él, su mano derecha levantada, sí, le ofrece que va a decir la verdad con las consecuencias de lo que es el perjurio, los datos y generales de ley. Entonces se sienta y ahí el abogado comienza a preguntarle. ¿Qué tiene que hacer el abogado? Primero, acreditarle al testigo. Acreditarle quién es él. Segundo, ¿por qué les llamé a dar su testimonio? Y tercero, ¿qué es lo que él sabe?
¿Cómo le acredito? Bien, señor X, dígame usted, ¿qué profesión tiene? Me va a decir chofer profesional. ¿Qué tipo de licencia tiene? Yo tengo licencia E. ¿Qué categoría es profesional? Y ahí viene la pregunta de transición. Vamos a hablar de lo que sucedió el día 20 de diciembre del 2019. Cuéntenos, ¿qué hacía por la noche? Bueno, él nos va a decir, yo venía conduciendo un vehículo y ahí nos va a incorporar información, estaba cargado hasta que llegué a Otavalo y tuve un accidente. Cuéntenos, ¿qué pasó? Si se dan cuenta, preguntas abiertas que estamos realizando. Realmente es una técnica que es un poco compleja, difícil, y ahí es donde se van los abogados, se confunden un poco, porque empiezan a hacer preguntas como, como les decía yo anteriormente, ¿no? ¿Qué hacía usted el día 20 de enero, cuando todavía no se ha ingresado esa información? Y cuando el abogado le hace una objeción, ya no sabe qué responder. Empieza a tratar de formular preguntas. Sí, voy a reformular. Y le dicen, cuéntenos, ¿qué pasó en Otavalo? Tampoco se ha ingresado esa información. ¿Qué estaba haciendo usted en Otavalo? Tampoco se ha incorporado esa información. Entonces, sí es un poco complejo tratar de utilizar estas técnicas. Y en el contrainterrogatorio sí está permitido lo que son las preguntas sugestivas. Bueno, hay las preguntas capciosas. En realidad, el tema de la litigación oral es bastante extenso, bastante amplio. Podríamos pasarnos varios días tratando de que ustedes puedan realizar este tipo de técnicas, porque aparte tenemos lo que es la técnica de refrescamiento de memoria, lo que es la técnica de confrontación cuando vemos que hay un testigo que se confundió con los hechos, que se equivocó, y ahí utilizamos lo que es la técnica que todo el mundo le conoce en litigación oral, como es la CACA, que es de confirmar, acreditar, confrontar y acabar. Entonces, son técnicas que nos ayudan a los abogados a probar nuestros hechos, a desacreditar la prueba testimonial de los otros testigos, y con eso podemos nosotros, como les dije en un principio, ¿no? Esto puede ayudarnos a ganar o a perder un juicio. Bien. Si tiene alguna pregunta para ayudarle con este tema, o si quieren que sigamos redundando, porque como les dije, este tema es bastante amplio, ¿no? Y sí me gustaría que algún momento poder hacer ejercicios, porque la litigación oral es como aprender a manejar bicicleta o conducir automóvil. Cuando yo con la teoría no puedo aprender, tengo que hacer ejercicios, tengo que aprender eh, o sea, tengo que practicar. Y una vez que he practicado, puedo convertirme ya en un conductor profesional. Pero si yo no practico, lamentablemente la teoría solo me va a servir para algo de conocimiento, más el momento que coge la bicicleta me voy a caer. Y eso es lo que menos se espera. Bien. ¿Alguna persona que tenga alguna pregunta para ayudarle en este tema? Sí, doctor. En Facebook tenemos la pregunta de Uquillas Nino. Nos dice, ¿cuál es el procedimiento en el caso de que el vehículo que provocó el accidente se da a la fuga? Ya. A ver, en el tema de lo que tendríamos que, cuando se dan estos casos, siempre hay testigos, ¿no? Tenemos que buscar prueba, si es que hay lo que es videos para buscar, pero aquí no vamos a tener, no se va a iniciar con una causa basal. Aquí no hay una flagrancia, simplemente va a haber ni siquiera una denuncia va a haber. Y con la denuncia se tendrá que presentar a la fiscalía para que inicien la investigación. Por lo tanto, tendremos que tratar de aportar con todas las pruebas que tengamos, buscar información de testigos, que identifiquen el color del vehículo, la hora en que estaba circulando tratar de ver si hay cámaras por el sitio. Con eso ingresamos o aportamos a fiscalía para que continúe con la información. Supongamos que ahí encontramos unas placas del vehículo. Con eso podemos ya ver a quién le pertenece para llamarle a una versión. Y así Fiscalía tendrá que seguir realizando la investigación respecto a este hecho.
Listo, doctor. Tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿en qué casos el abogado no debe plantear acuerdos reparatorios? Ya. Bueno, siempre el Código Orgánico Integral Penal nos establece las directrices y para acuerdos reparatorios, siempre que nos permita el Código Orgánico Integral Penal, nosotros podíamos realizar estos acuerdos reparatorios en presencia del juez. En caso de que no esté establecido previamente o respaldado por el Código Orgánico Integral Penal, ahí sí sería imposible llegar, ni siquiera la autoridad competente en este caso nos podría permitir un acuerdo reparatorio. Wellington Giordano nos dice, ¿nos puede explicar la técnica del KKK, por favor? ¿La técnica de qué? Del KKK. Ah, ya. Bien, a ver, vamos al hecho de que en el caso, vamos a ver si es que proyectamos, les voy a proyectar un informe pericial. ¿Cómo se hace un interrogatorio y contrainterrogatorio del informe pericial? Normalmente, en este es el informe de este es el informe del BUS. Este es del informe pericial de reconocimiento técnico mecánico. Aquí se establece el valor de los daños ocasionados al bus. Y tenemos, creo que son $1,800. Bien, y aquí vamos a proyectarles para que ustedes vean el valor. Dentro de este informe, el perito presentó efectivamente los daños, tomó fotografías y estableció un valor de $1,800 como daños materiales. Eso hizo el perito. Pero ustedes, el fiscalía va a acreditarle al perito, le va a decir cuántos años tiene en la institución, o sea, primero qué es policía, cuántos años tiene, cuántas pericias ha realizado de reconocimiento técnico mecánico y avalúo de daños materiales, y le va a acreditar. Nosotros, como abogados de la defensa, tenemos que desacreditar al testigo, desacreditar, en este caso, al informe pericial o el testimonio o la metodología que él utilizó. Y son las opciones que tenemos. Ahora, desacreditar al testigo muy complicado. ¿Por qué? Él es un experto. Ya tiene varios años realizando este tipo de peritajes. Pero tenemos que atacar entonces al parte. Y aquí vamos a darnos cuenta de algo. Primero, todos los informes periciales, de acuerdo al reglamento del sistema pericial, tienen que tener un contenido. Y en el numeral 4 del artículo 21 de este reglamento, nos dice que los partes deben tener documentos de respaldo, anexos, explicaciones de criterios técnicos, fotografías, en este caso la lista de, si él le valoró en $1,800, él tendría que haber anexado dónde fue que obtuvo esa información, de dónde sacó la información, qué fuente le proporcionó, porque si no lo hace también contraviene lo que dice el artículo 5 del reglamento, avalúos de bienes. El A nos dice el avalúo comercial ajustado que se determinara mediante el análisis del valor del bien respecto de otros, se deberá identificar cuando sea posible al menos 3 bienes actuales que presenten características y condiciones similares. Y el otro, el B, nos dice las fuentes de información utilizadas en esta valoración, en caso de que las fuentes sean escasas o únicas, el perito debe indicar esta novedad en el informe. En ambos casos, se indicará el sistema o metodología y los factores de ajuste, corrección u homologación utilizados para la determinación del valor comercial ajustado. En este caso, no se adjuntó la lista ni el respaldo de dónde se sacó la información para llegar a determinar el valor de $1,800 que hace constar el perito como daño material. No hay respaldos, no hay las fuentes de información de dónde obtuvo el valor.
Entonces, en el momento en que ustedes en el interrogatorio empiezan a desacreditar al testigo, le van a decir, bueno, usted cumplió con lo que dice el reglamento, ¿sí? Yo cumplo, yo hago todo lo que dice el reglamento, está el contenido, está puesto los antecedentes, las consideraciones técnicas, la metodología, etcétera, etcétera, las conclusiones. Bueno, indíquenos, si usted determinó el valor de $1,800, ¿en base a qué lo hizo? En base a las consultas que realicé, me fui a la FOR, me fui a tal cosa, pedí proformas, perfecto. ¿Y dónde están las proformas? Entonces, ahí, ese momento, el ejercicio que hice en este momento fue confirmar en dónde están las proformas. Ahí, ustedes va a decir, está adjuntado al informe. Señor juez, a efectos de confrontar con el informe, solicito me permita el informe de avalúos del perito. El juez les va a permitir a ustedes acercarse, van a coger y ahí va a realizar la confrontación. Señor perito, este es el informe. Ahí ustedes tienen que seguir confirmando, ¿no? Este informe es el que hizo usted, ¿sí? ¿Es su firma la que está ahí? Sí. Dígame en qué parte está adjuntado la lista o las fuentes de del valor que usted hizo. Va a revisar, va a encontrar que no va a haber, y a eso se le llama como acabar. Desacreditado por no haber cumplido el testigo con uno de los del contenido del informe. Entonces, eso viene a ser la técnica CACA que se llama. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, como les decía... Ay, sí, doctor, disculpe, Sí, tengo una pregunta aquí desde la plataforma de Zoom. Mauricio Mora nos dice, en el caso de haber fallecido en un accidente de tránsito uno de los conductores y se conoce por testigos que no ingirió alcohol, sin embargo, la pericia toxicológica dice que sí, ¿se puede pedir inmediatamente la exhumación del cadáver o en qué tiempo para nuevas pruebas? y así, no olvidemos que tenemos nosotros ahí una flagrancia, tenemos 45 días para que podamos realizar todo, en este caso, las investigaciones necesarias y podemos pedir a través de fiscalía. Y se puede pedir, claro, que se le haga una exhumación. No olvidemos que en el Código Orgánico Integral Penal, todos los derechos, los principios que están establecidos en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, se tienen que aplicar en estos procesos penales. Y en este caso, si hay una petición por parte del procesado a que se realice una pericia, una experticia, un informe incluso toxicológico, tendría que pedirse a Fiscalía para que ellos realicen el trámite correspondiente y se pueda dar acceso a esta prueba al procesado. Listo, doctor. Y tenemos por honor al tiempo, tenemos una última pregunta de Diego Aristizábal. ¿Cómo se desacreditaría un informe de reconocimiento del lugar de los hechos? Ya. A ver, vamos a ver. Nosotros tenemos un reconocimiento del lugar de los hechos, ¿no? Déjame ver. Bien, generalmente los informes técnicos periciales se basan en la información que realiza la persona que está designada por Fiscalía. Ustedes cuando realizan la revisión de todo el proceso, tienen que verificar cada una de las diligencias. Yo me he topado con muchos casos en donde yo he podido desacreditar
a peritos. ¿Por qué? Porque a veces Fiscalía le dispone que realice el peritaje. Le envía con una fecha, le envía un oficio. A veces hay errores en cuanto a los números de oficio, en cuanto a las fechas, hay errores de ese tipo. O hay veces que incluso somos humanos y a veces cometemos errores en este tipo. Y en eso es lo que a veces, supóngase, existe, dice el proceso, la investigación previa número tal, y se equivocaron en el número. Ustedes tienen que verificar todo eso. En este caso tenemos la pericia el día viernes 14 de diciembre a las 9:30. No ocurrió el accidente a las 9:30. Entonces aquí ya hay asuntos, hay un asunto por el cual ustedes pueden controvertir con el perito. Y tienen que ver todo lo que él le haga. Ahora, el reconocimiento del lugar de los hechos, en este caso tampoco él hizo un reconocimiento y estábamos presentes con Fiscalía cuando se evidenció un frenaje que hubo y no hizo constar en el reconocimiento de los hechos. Y estuvo ahí, se le hizo notar también al perito. Entonces, con estas circunstancias, como les decía a ustedes, el abogado tiene que ser investigador, tiene que ser un abogado de campo, tiene que estar en el lugar. Y solo así, en el momento en que no realiza de manera técnica su peritaje, se podría desacreditarle de esa manera. En las conclusiones, él también generalmente, de acuerdo a la pericia que les hace en el reconocimiento, nos va a decir, indicar cuál es el participante 1, el participante 2, el móvil 1, móvil 2, y nos va a decir cuál es la causa basal. Y aquí tenemos que verificar las circunstancias que efectivamente fueron las que determinantes para la causa basal, si hubo circunstancias concurrentes o si no las hubo, y con eso podríamos desacreditarlas. Muchas gracias, estimado doctor, por su ponencia. Sin duda alguna, nos ha despejado varias dudas en el ámbito práctico, ¿no? Para nosotros los profesionales. Le cedo la palabra para que pueda despedirse de este auditorio. Muchas gracias. Agradezco a Latin Juris por haber hecho un aporte más, en especial a lo que es técnicas de litigación oral. Les invito a todos ustedes a que vayamos empezando a educar y educarnos también en lo que es las técnicas de litigación oral, porque, como les decía, nos puede permitir a nosotros ganar o no un proceso. Los abogados no estamos todavía muy socializados con estas técnicas de litigación oral. Hay jueces que tampoco lo están, hay muchos que no conocen de las técnicas de litigación oral, y es el momento de que todos quienes estamos con esa necesidad de capacitarnos, empecemos por este tema, porque puedo tener conocimiento de todo, pero si no sé litigar, no me sirve de nada. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. A continuación,